vamos a darle paso a nuestros invitados que ya están conectados junto a nosotros. Está ya el doctor Mauricio Alarcón, la doctora Carolina Ávila, también Andrea Yepes, a quienes les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Y bueno, primero quiero probar los micrófonos. Buenas noches, doctor Mauricio Alarcón, ¿cómo está? Hola Emilio, buenas noches, un gusto estar conectado contigo, con Vale y compartir con Carolina y Andrés este espacio. Muchísimas gracias a usted. Carolina Ávila, muy buenas noches, Carolina, muchas gracias. Desde la preciosa Cuenca, que hoy día llovió un poquito. Siempre son buenas noticias, yo reporto siempre primerito el clima. Un saludo muy cariñoso a Mauricio, Emilio, Vale y por supuesto a la Andrea, a los tiempos. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Buenas noches, Andrea Yepes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Andrea. Hola Emi, hola Vale, hola Mauricio, hola Carolina, qué gusto verles otra vez y qué gusto estar contigo hoy, Emi, en este programa. Gracias a ti también, muchas gracias por acompañarnos, también a las más de 400 personas que ya están conectadas, invitados a este espacio. A ver, bueno, tenemos la papeleta ya un poco definida, 17 precandidatos a la presidencia de la República. Dios mío, ¿cómo va a ser el debate, Emilio? ¿Cómo va a ser el debate? Dios, o sea, no. Una locura. No, o sea, a mí el debate, Carolina, es lo que menos me importa. Me pongo a pensar cuánta plata va a salir de nuestro bolsillo para financiar a todos esos angelitos que lo único que buscan es poner una línea en su hoja de vida, candidato a la presidencia de la República. Sí. No. Justo eso le leía a Andrea en el hilo que decía también las consecuencias que nos trae este alto número, ¿no? Y bueno, para empezar ya este análisis, quiero empezar con justamente Mauricio. El número, ¿no? 17 precandidatos, 17 partidos políticos, todos tienen un representante, nadie quiso quedarse afuera. Se conoce que podría el número reducirse, pero sabemos que menos de 12 no van a ser. No mucho. Entonces, también analizándolo con el sistema político actual, era de esperarse, era esperado tener tan alto número de precandidatos, tomando en cuenta el sistema político y electoral que tenemos y también los partidos políticos que más son camionetas y no tan organizaciones estructurales. Mira, esto es tal cual, Emilio, o sea, es lo que esperábamos ver. Yo me reía porque, mire, el otro día en una cafetería me encuentro con una persona que me dice, yo le escucho sus análisis. Antes de que cierren las primarias, porque además se utiliza el concepto equivocado, me dice, ¿cómo ve usted el panorama? Y mi respuesta fue, vamos a tener tantos precandidatos como movimientos políticos habilitados a nivel nacional. Y el señor me decía, no puede ser, qué exagerado, no diga eso. Era de que apuestes, un cuisito. Era de apostar algo, porque te digo, en un país en el que tienes organizaciones políticas habilitadas, con chequeras abiertas, dispuestas a recibir plata de sus aportantes, con la buena intención de recibir los códigos para pautar en medios de comunicación a costilla de los ecuatorianos, o con la apertura mental para negociar un espacio de poder dentro de un proceso de diálogo, todo es posible. Entonces yo creo que en este momento estamos frente a una realidad innegable. Los movimientos políticos, los partidos políticos, ambos de carácter nacional, no quieren perder la oportunidad de pelear por un espacio, de asegurarse recibir recursos públicos para aparecer en medios de comunicación o negociar una cuota de poder con quien en determinado momento quede en el Ejecutivo. No te olvides que durante los últimos 2-3 años la palabra favorita en la punta de la lengua de los políticos es la gobernabilidad, y sobre pretexto de la gobernabilidad basta con que tengas 1 o 2 legisladores en la Asamblea para poder tener una linda cuota de poder que viabilice pues la gobernabilidad del mandatario de turno. Luego darle el apoyo en segunda vuelta, y a veces te puede asegurar un ministerio, te puede asegurar ahí una gobernación, qué sé yo. Todos son espacios de, entre comillas, gobernabilidad que terminan siendo más que suficientes, sobre todo para esos pequeños partidos convertidos en trisimotos. Antes decíamos vehículos de alquiler. Creo que todavía está como muy rimbombante el término. Trisimotos electorales, eso es lo que tenemos en este hermoso país. Justamente un poco para que también todas las personas que nos están viendo y comentando y conectando se entiendan,
este tema de los 17 candidatos, me gustaría también consultarles, ¿no, Andrea y Caroline, también el tema del código de la democracia o del sistema democrático de nuestro país, ¿a qué se debe que porque no es de ahora, ¿no? ¿A qué se debe que cada vez que tengamos las elecciones tenga que existir este número de candidatos? Obviamente sabemos de los intereses de cada político que está ahí, pero también el tema un poco de esto, ¿no? Se debe cambiar un poco este sistema democrático, o por qué pasa esto y qué se debería hacer para un futuro, porque si no, lo único que sucede es justamente lo que están ustedes analizando, ¿no? Esta fragmentación, y después el ecuatoriano, 17 candidatos para 17 millones de ecuatorianos, y de ahí el ecuatoriano solo es votaré por el menos peor, y ahí queda, y estamos como estamos. Empecemos con Pues Caro. yo justo quería Vamos a decir, jugar con Andrés. igual Sí. que Caro, creo que le queda demasiado grande el camión de mí a los partidos políticos. Eso es así como literalmente un carro robado y destartalado completamente. A eso han llegado la mayoría, y otros como si no hubieran pasado la revisión técnica vehicular unos 15 años, cada día quedándose más obsoletos. Entonces, de verdad que este tipo de papeletas son el reflejo de una terrible crisis que vivimos de liderazgo institucional, democrática. Que bueno, no sé hasta qué punto es una realidad específica del Ecuador. O sea, siento hasta cierto punto que es una cuestión medio global, pero en el Ecuador se vive un poco más precariamente. Entonces, creo que esa es una puntualización importante de entrada. Creo que esta papeleta nos revela muchas cosas como ciudadanos también. Y nos llama también la atención como gente joven, porque vamos a tener un peso bien importante otra vez en el proceso electoral. Es decir, vamos a tener otra vez un volumen bien grande de votos, y a mí me duele mucho. Hay diferentes generaciones, están los centennials mucho más jóvenes, está el EMI, que está entre los alfas y los centennials, ahí viven en la frontera. Luego estamos los millennials, que hay millennials más jóvenes, millennials un poco más adultos, digamos hasta los 39 años. Y sinceramente a mí me duele que sigan pensando que somos todos una bola de subnormales que no piensan ni reflexionan su voto, y que en realidad con hacer un trend de TikTok mal hecho es suficiente porque nos caen súper bien porque son divertidos. Entonces, sinceramente creo que nos tratan como idiotas, y eso a mí me molesta. Entonces, espero que en esta elección podamos volver a demostrarles lo que significa tener ese volumen de votación, y que eso es un llamado también como al involucramiento de la gente más joven en la forma que tenemos de hacer política. Eso, y por otro lado, sabes, a mí la papeleta, hoy en la mañana lo conversaba con otra periodista del Universo. A mí me muestra algunas otras cosas, como por ejemplo, otra vez la debilidad que existen de los cuadros de liderazgos femeninos. Sí. Tenemos otra vez a Luisa, que está ahí, bueno, porque alguien adentro en la cúpula defiende su candidatura, pero no realmente porque tenga un apoyo ciudadano masivo terrible. Tenemos 17 binomios, 16 binomios, y un binomio que corre como partido, porque realmente el correísmo corre como partido, no corre el binomio, corre el partido, porque si realmente estaría ahí cualquiera de las otras figuras del correísmo, igual tendría garantizado su voto duro. A mí me duele mucho también que solamente tengamos 2 candidatas mujeres, y no es muy auspicioso, digamos, conocer el resultado de Andrea, porque es muy poco tiempo para posicionar una figura nacional al nivel que se necesita para ganar una presidencia cuando no has tenido una vida política previa. Yo lo puse en mi comentario de X. El nombre tiene que estar asociado a unas características de vida, a una historia, a un relato, acciones, involucramiento con la solución de los problemas de tu entorno, bla, 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 bla. Pero sabes qué, Emi, y con esto quiero cerrar, una cosa que a mí también me llamó mucho la atención es que no hay liderazgos de la sierra, y especialmente de Quito. Tenemos la figura, quizá una de las más preponderantes podría ser Diego Borja, con todos los señalamientos que ha tenido en el correísmo y demás, pero es una figura que, bueno, ha hecho política en Pichincha un largo tiempo. Pero del resto, ¿dónde está esta alternancia que teníamos antes de los gobiernos de la costa y de la costa y de la costa? Porque si ustedes se regresan un poquito, no volvemos tan atrás en el tiempo, pero tenemos León Febres Cordero. Hacia adelante, un gobierno de la costa, un gobierno de la sierra, un gobierno de la costa, un gobierno de la sierra,
hasta que de pronto este ciclo se rompe, y se rompe cuando empieza el correísmo. Probablemente el haber tenido un gobierno que se originó en la costa, debilitó, fragmentó, es un caso para estudiarlo de verdad, cómo esto debilitó el sistema de partidos, especialmente los que representaban a la sierra, y probablemente esto esté muy vinculado con algo que vivimos todos los días, en especial los que estamos en Quito, de una ciudad que está echada a la deriva desde hace muchos años. Entonces, la crisis de liderazgos en la sierra y especialmente en Quito ha hecho estragos terribles en esa ciudad. Y creo que esa es otra cosa que también nos debería llamar a la reflexión. ¿Por qué tenemos una papeleta con 17 binomios donde una cantidad bien importante son solo de la costa? Interesante también reflexión que nos hacía Andrea. Y también, pasando también con Caro, quería preguntarte también esta ausencia de cuadros femeninos también en candidaturas presidenciales, y también en cuanto a las candidaturas vicepresidenciales, podemos decir que es algo obligatorio, o sea que para quienes quieren ser candidatos tienen que buscar, a ver, la primera mujer que encuentre en mi lista de contactos, o la primera mujer que encuentre, no sé, en alguna agenda que tenga de No, contactos no, ahí. no Entonces, pasa por ahí, no pasa por ahí. Lo que pasa, Emilio, y acabo justo de enviarle al Jorge Cabanaro de revista Vistazo Cuenca, mi columna del mes. Y mi reflexión es, ¿qué mujer te acepta una candidatura? Porque no es que no hay preciosas y hay valiosas bastantes, eso sí. mujeres, muy bien formadas. A propósito de los liderazgos de la sierra, a mí se me ocurre este rato un hombre maravilloso acá en Cuenca, María Gusta Hermida, María Gusta Hermida, para comenzar. pues. Solo para comenzar, y te puedo seguir nombrando más. María Cecilia Alvarado, otro nombre, maravilloso. Pero, ¿quién te acepta una candidatura, hablando de las mujeres, con semejante hostilidad que la política las recibe? Verónica Abad, pues Carolín, Verónica Abad. Por ponerte el ejemplo más claro, yo absolutamente en el otro lado de la arena con Verónica Abad, ¿no? Además, ella ha combatido la participación política de la mujer con sus derechos y tal. Pero mira cómo le ha ido. ¿Quién te acepta con semejante experiencia que vive Verónica Abad? Porque eso es acoso aquí y en Tel Aviv, o sea, está claro, ¿no? ¿Quién te acepta semejante participación con la experiencia que vive Verónica Abad? Entonces, por supuesto, María José Pinto es la única que te acepta porque está dentro del mismo círculo cercanísimo, y asumo yo que los Novoa y los Pinto se llevarían demasiado bien como para que le hagan una cosa como la que le están haciendo este rato a Verónica Abad. Te ríes, pero yo creo que por ahí va la cosa, así ya en morocho. Coincido perfectamente con tu punto Y de yo vista, también. y aseguro que por ahí van los tiros. Entonces, Mauricio, no dudo mucho que fuera por otro lado, pero básicamente es un riesgo para una mujer en este contexto aceptarle a cualquier partido o movimiento político la invitación a una cuestión de estas por la hostilidad con la que el escenario político recibe. Entonces, no es ir en contra de la ley y del código de la democracia. Está muy bien, es un acierto, sigo insistiendo en eso, pero el problema no pasa con que el decreto sea suficiente, no alcanza por allí. Hay que hacer formación, hay que hacer trayectoria, y no solo para mujeres, para hombres también. Vaya y vea, la mitad de los candidatos presidenciables varones son absolutos desconocidos. Hay un concejal que será conocido en Londres, pero no aquí. Y así por el orden. O sea, y usted puede seguir mirando, y ahí hay, como ya te digo, la mitad no los ubicamos. Y por supuesto, les vamos a criticar menos que a las 15 vicepresidenciables. El punto es, no hay una trayectoria porque no existe bases políticas ni masa que les sostengan. Están subidos en los tricimotos electorales. Salvo 2 o 3 partidos políticos que sí trabajan desde bases y que han hecho estos recorridos, el resto son absolutamente excepciones, y por esa razón contamos con esos 17 nombres, porque son
partidos sin liderazgos y algunos líderes, porque no todos son líderes, hay que decir las cosas, que no tienen espacios de representación. Pongo un ejemplo, el de Henry Cucalón, que es un hombre interesante, pero que ya perdió la acogida de los espacios de donde venían. Partido Social Cristiano primero y Creo después. Sí, sí, sí. Antes de que pase, Vale, también otro tema que me parecía importante mencionar es también, en este caso de los candidatos a la presidencia, tenés solo a Luisa González, a Henry Kronfle, a Daniel Noboa, que bueno, con su partido nuevo, podríamos decir, a Jorge Escala y a Leonidas Diza, que tengan una identidad con ese partido político, que hayan hecho militancia o que hayan hecho carrera, podríamos decir, porque de ahí la mayoría son membretes, o sea, son candidaturas, son la tricimoto prestada, como bien decía Carolina. Vale. Sí, Emi, justamente ya aterrizando en lo que vemos ahora en la papeleta, Mauricio, te quería consultar y un poco que nos des también tu análisis. Ya de los 17 precandidatos, ya según tu análisis, ¿a cuáles consideras, o bueno, descartas, no quiero ser grosera, pero me refiero, a cuáles descartas? Yo quiero ser grosera, pero quiero ser sincera. Yo creo que aquí hemos dado parejito, vale, ya. Pero ni la Vale ni el Emilio, Caro, pueden ser groseros, tienen que ser diplomáticos. Nosotros sí podemos. Los invitados no tenemos mucho que perder, así es que ustedes no se preocupen que hay que jugar al descarte, juguemos al descarte, evidentemente. Y juguemos al descarte, ojo, Vale, que es un punto que creo que hay que considerar. Juguemos al descarte sobre la base de lo que fueron las extraordinarias del 23 y las generales del 21. Porque, ojo, en el 21, ¿cuántos candidatos a la presidencia tuvimos? 16. Y 8 de ellos tuvieron una votación paupérrima. Y ojo que eran personas que Caro en un análisis similar podría haber dicho, son conocidas. Mira, un ex prefecto de la SUAY como Paul Carrasco, creo que le votó su familia a duras penas, ¿no? Porque no llegó ni a 20,000 votos con una organización política que decía tener más de 200,000 adherentes. Entonces, tú te pones a jugar al descarte, ¿vale? Que a mí no me parece mal. Te digo, pensemos en lo que va a ser, por ejemplo, una participación, si es que no hay alianza, del señor Eduardo Sánchez en Reto, que no fue capaz en la elección última ni siquiera de alcanzar la curul en la Asamblea Nacional. ¿Va a lograr una votación representativa o está este rato tratando de salvar los muebles a propósito de que su movimiento, hasta donde tengo entendido, tiene tarjeta amarilla por el Consejo Nacional Electoral? Entonces, aparte está tratando de salvar los muebles de su movimiento a costa del bolsillo de los ecuatorianos. Primer descartado. Segundo descartado, porque hasta ya están empezando a saltar cosas que gracias a la navegación en internet es fácil hasta verificarlas, el señor Tillería. Sí. Me parece gracioso que el señor Omar Maluk y sus encuestas digan que Tillería es el outsider y en sus encuestas él ya aparece en primer lugar. O sea, yo me he quedado loco, ¿no? Porque yo recién me desayuno que el señor existe y creo que nosotros somos de los que desayunamos, almorzamos y merendamos política. Pero bueno, el señor Tillería también está en una situación similar a la del señor Sánchez. ¿Por qué? Primero, está tratando de darse a conocer, con qué motivos no lo sabemos, pero sobre todo de salvar Avanza, que también tiene tarjeta amarilla en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en este momento no se olviden que hay que conseguir un umbral de votos para sobrevivir. Segundo descartado. Vamos a otro, aunque su propuesta pueda ser interesante, aunque tenga trayectoria y tenga reconocimiento, yo no le auguro, independientemente de si le estimo o no le estimo, de si le considero o no le considero un éxito electoral, a Iván Saquicela, porque a muchos nos ha caído bastante mal el hecho de que vote una magistratura de la Corte Nacional de Justicia para ir a hacer política. O sea, independientemente de que le guste, de que ya fue concejal de Cuenca, de que ya ha hecho cosas como que no cuadra. Y peor todavía, de la mano de un movimiento que está ahí como para ver a quién le calza y a quién le toca, que es el de Democracia Sí. Democracia Sí es una barbaridad. Es altamente probable, más bien, que Iván Saquicela le ayude a que Gustavo Larrea entre en los asambleístas nacionales residuales
pero él queda automáticamente descartado. Y yo te digo, también hay que decirlo, y no acá ni que se considere violencia política de género, ni mucho menos, pero yo creo que la participación de la señora Andrea González también le va a poner un baño de realidad y le va a poner las patitas sobre la tierra, porque por poco ahora ya es una gran figura política de trayectoria cuando absolutamente nada, no hay capital. Si hacemos en este momento una encuesta seria a nivel nacional, probablemente esté entre las de más bajo nivel de conocimiento y esté en la que menos se queda en el imaginario. La gente reaccionará cuando le digas era la candidata a la vicepresidencia de Fernando Villavicencio. Así es que a ella también la descartamos. Y no se diga por ahí, otro que me parece también bien simpático que se haya candidatizado, este señor Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo, que también tiene tarjeta amarilla, que escoge un binomio como Cristina Reyes, que bien hubiera podido hacer la candidata a la presidencia, tener más éxito, y algo tan incoherentemente brutal como el señor Yacu Pérez encabezando la lista de asambleístas nacionales. Entonces, yo ahí ya vale, automáticamente te estoy descartando 5 nombres, porque podríamos continuar, pero no voy a monopolizar el espacio, ni mucho menos. Les dejo en el radar el nombre de Francesco Tabaqui, que ya demostró ni en su propia provincia. Y el Arauz. General Arauz. Yo te digo, el general o capitán, el ¿qué es? general Víctor Arauz, que creo que se le conoce más bien por el lado negativo del retiro de la visa y la bronca de los narcogenerales, en otro movimiento que está tratando de sobrevivir. Así es que tú tienes ahí ya por descarte que la mitad de la papeleta está por figurar, y como pinta el panorama, pensando en el antecedente que te decía de 2021, quizá les estemos pagando de nuestro bolsillo unos 350,000 dólares para que aparezcan en los medios de comunicación diciendo cualquier cosa, pero ya tendrán en su hoja de vida candidato a la presidencia de la República. Y con estos descartados, Daniel Noboa, Andrea, por favor, ¿cómo queda? O sea, según las encuestas tiene el 32% de intención de voto, digamos, ¿no? Hasta el momento, según algunas de las encuestas. ¿Cómo llega él con todos estos precandidatos y obviamente ya los que ha descartado Mauricio, cómo llega al 2025 frente a los que quedan, que digamos serían como los más fuertes, como ya lo mencionó Emi, como Luisa, como el tema también de Henry Kronfle y los demás? ¿Cómo queda ahí Novo? El Mauri descartando binomios como la Caro calificando exámenes, 0, 0, 0, tú 5, eso porque pusiste el nombre, 5 y eso porque ya, bueno, has atendido la clase, pero... Y eso que estuvimos generosos. Chao. Exactamente. Bueno, ¿sabes qué? La candidatura del presidente, bueno, era la candidatura más esperada, digamos, era esperable, más bien dicho, 100% esperable, él lo había dicho desde el principio, no se iba a quedar solo con este micro periodo para terminar el gobierno de Guillermo Lasso. Evidentemente parte con una ventaja que siempre también es desventaja. La ventaja de estar en el poder y de poder utilizar los espacios de poder para hacer campaña. ¿Se debería hacer eso? Por supuesto que no. ¿Se puede evitar? Por supuesto que tampoco. Entonces vamos a tenerle a todo el gobierno haciendo campaña a favor del presidente, o al menos intentándolo. ¿Qué es lo que les juega en contra? Que no es un gobierno que esté consolidado aún. Todavía patalea hasta en las cosas más básicas dentro de los propios ministerios. Sus equipos de trabajo no están consolidados aún. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Esto es un proceso normal. La curva de aprendizaje suele tomar unos 6 meses y después de eso recién empiezas a ver un poco de gestión, y resulta que cuando ya por fin estás listo para hacer gestión, ya le va a tocar hasta sacar ministros para poder lanzarlos de candidatos. Entonces, evidentemente, esa curva se va a quedar a la mitad. Porque también es un riesgo el estar en el poder para asumir una candidatura presidencial, porque tienes mucho peso encima. Lo que está pasando todos los días en el país, sea que subjetivamente uno considere que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal, todo esto ocupa una carga en su cerebro, ocupa un espacio de su cerebro y no está 100% concentrado para hacer campaña. Ahora, al presidente se le viene también un proceso de campaña muy distinto al que él tuvo esta última vez que ganó.
Creo que sería muy ingenuo de su parte y de parte de cualquiera pensar que están listos para ganar en una sola vuelta. Nadie está listo en este momento para ganar en una sola vuelta. ¿Por qué es distinto? Porque en la campaña anterior, el presidente jugó ser el desconocido inteligente que se va por la tercera vía, ¿ya? En esta ocasión, él es uno de los actores más competitivos de alguna forma por el espacio en el que se desenvuelve. Y eso hace que la mayor parte de, si tengo 5 granadas, una seguro la dedico para él. Y las otras 4 ya veré con quién me doy, dependiendo de qué tan competitivos estén. Pero una seguro, completamente seguro que le dedico contra él. Va a tener su equipo de campaña, que yo siempre voy a reiterar esto. Bien jugadas muchas cosas en la campaña anterior del presidente, pero 2 de sus golpes más importantes, que desde mi perspectiva son los que le permitieron ser presidente, no fueron estructurados por su equipo de campaña, fueron rentabilizados de alguna forma bien orgánica. Entonces, ¿cómo está este equipo preparado para manejar ese nivel de crisis que va a tener todos los días? Porque de alguna forma, y quiero ser bien clara con esto también, Emi, que él deje la presidencia para candidatizarse, si esto eventualmente llegaría a pasar, no le va a quitar la responsabilidad sobre lo que siga pasando en su gobierno, aunque él ya no sea oficialmente presidente, porque van a seguir sus ministros, porque de alguna forma va a seguir su equipo. Entonces, si él, que es la cabeza fundamental de lo poco o mucho que tú ves en la gestión gubernamental, deja de estar concentrado en eso, esto va a empezar a patalear más de lo que patalea ahora. Y eso, todo eso va a ser utilizado en su contra. Es como esa frase de todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra. Todo lo que pase en este país va a ser su responsabilidad porque es su gobierno, aunque él no lo siga presidiendo. Entonces, es una situación bien delicada la que tiene el presidente adelante y por eso creo que es extremadamente ingenuo. Probablemente se lo está utilizando solo como una estrategia, una narrativa, el decir, estamos tan fuertes que casi vamos a ganar en una sola vuelta. O sea, por favor. Más fácil tenía ganar en una sola vuelta en la campaña anterior e iba de último, antes del debate. Entonces, muy complejo lo que se viene adelante. Ahora, en el resto de candidaturas, Henry Cucalón, Kronfle también, ¿sabes? Yo, si me preguntaras cuáles quiero descartar, te diría paso la pregunta, porque creo que podemos levantar aquí unas animadversiones muy heavy. Pero lo que sí te digo es que yo quiero pensar que tenemos 17 binomios porque están jugando la carta, como diría por ahí una ex jueza, quieres probar mi poder. Entonces, no me diste la candidatura a mí, me voy a lanzar por otro. Vas a ver cuánto muevo yo. Vas a ver cómo la gente hablaba de mí. Vas a ver cómo yo soy el que empieza a monopolizar, digamos, el ecosistema digital, la conversación digital, bla, 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 como para probarte quién soy. Y después de probar eso, entonces vamos a empezar a hacer intentar hacer estas alianzas. Creo que para muchos esa es la expectativa, pero estoy de acuerdo con el Mauri en que es bien improbable, porque el ecuatoriano y la política ecuatoriana funciona así. Mira cuántas veces han intentado hacer estas famosas alianzas de la izquierda, de la derecha, que hagamos todos grupo para que no gane Correa, hagamos todos grupo para que no gane no sé quién. El ego es tan grande, o sea, manejamos una batalla de egos tan gigantesca que lo veo improbable, pero creo que a eso se está jugando. Por eso tienes por lo menos 3 candidaturas que vienen de la vertiente social cristiana, porque ahí adentro mismo hay una pugna súper fuerte de quién tenía que ser el verdadero candidato. Entonces es como, no me hiciste caso, ahora te voy a demostrar quién soy por acá. Y van a tratar de recomponer esto, porque ¿a quiénes son a los que más les perjudica esa fragmentación interna que ocasiona esta vorágine de candidaturas de la misma línea? Por ejemplo, el correísmo. El correísmo es uno de los movimientos más debilitados por esa papeleta de los 17 candidatos. Normalmente la fragmentación le favorecería al correísmo, porque el correísmo tiene un voto duro. Entonces, por decir, vamos a hablar de que tenga el famoso 30%. Listo. Que tenga ese 30%, te estoy diciendo un número, porque habría que ver cómo está realmente a la situación actual. Si se fragmenta todo el otro 70, entonces probablemente ellos logren ganar con ese 30 que tienen duro. Pero ¿qué pasa si esa fragmentación también les golpea el voto duro? Por ejemplo, con candidaturas como Rabascal, con candidaturas como Pepe Serrano, que necesariamente se van a llevar un fragmento del voto duro correísta. Entonces,
No sé cuál va a ser el juego interno, porque ellos son expertos en estas jugadas que nosotros vemos en la papeleta. Para que veas esa papeleta, Emi, inicialmente iban a haber 80 candidatos y llegamos a 17. Entonces vamos a ver cómo logran reconstituir esa fuerza para no quedarse con sus nichos electorales, especialmente los que de tradición han tenido nicho. El correísmo, el Partido Social Cristiano, la izquierda que a veces siempre juega junta, que es el Partido Socialista con Pachacuti, por ejemplo. Hay que ver cómo se reconstituyen. Y otros que, bueno, hay que ver si es que logran apaciguarles del ego con algún ofrecimiento y evitas esa fragmentación del 1,5%. Correcto. Caro, ¿cómo golpeó el tablero Jan Topic, tomando en cuenta que su candidatura era un secreto a voces la semana anterior, pero no estaba en el radar? Yo al menos no lo tenía en mi radar. Yo no lo bajé nunca. Eso, Emilio, tú con ese olfato político. No sé, tal vez yo pensé, fui ingenuo y dije, voy a creer en su palabra, y digo, no está de lanzar. En palabra de político nunca se cree, querido Emilio, nunca. Ya lo estoy aprendiendo. Esto de que me subo, me bajo, menos. ¿Sabes yo quién sí me hizo falta? Hasta el último pensé que se iba a subir. Y ya, bueno, aquí sí ya la maldad me pidió hasta el último, Diana Salazar. Yo sí creí que iba a entrar y me hubiese gustado verla en papeleta, porque ese debate hubiese cambiado, ¿no? Sí. Tenerla, sí, yo sé que el Mauricio se está así este rato asentando fuerte y apretando todo mismo, pero me hubiese encantado esa papeleta así, ¿sí o no? Para analizar ese debate. Mira, es que ese es el punto. Yo creo que en esa misma línea, Emilio, y me parece claro lo que dice la Caro. Primero, el juego de Jan Topic para muchos era evidente de lo que iba a pasar, además de ese sorpresivo Pedro Freile en binomio con Geraldine Weber. O sea, más bien lo que a mí me sorprendió es que no hagan el anuncio el fin de semana mismo de Michelle Calvache como binomio, hasta que me di cuenta, obviamente, el trámite de la renuncia ante el Consejo de Participación, porque hasta... Y creo que también la edad, porque o sea, me parece también un poco jugar al, no sé, o sea, que algo pasó que allí en alguien los que no tenga la edad mínima, porque no... Algo pasó allí en los cálculos, pero en todo caso estaba, o sea, ese nombre iba porque iba y era como gol cantado. Y la estrategia de cuándo lo anuncio y cómo lo pongo, también todo juega, forma parte del diremos, de la puesta en escena y esto de la Oye, claro, pero y Mauri, yo la verdad, igual que Lemi, también le creí. Y no tanto, te lo juro, sabiendo que era un candidato súper competitivo, pero te digo por qué. Ya. Porque yo siento que hubo como muchísima fuerza de todas partes intentando un poco desmotivar su candidatura, porque es el candidato más competitivo frente al nicho electoral del presidente. O sea, si alguien le complicó al presidente su reelección, pero completamente, ese es Jan Topic. Entonces yo a este punto creo pensar que más bien lo manejaron muy estratégicamente para desviar un poco la atención y prevenir algún bloqueo más fuerte a esa candidatura. Si fuera así, pues bueno, no está mal jugado porque nos ha tenido hablando de si ya viene, no viene, si viene, no viene, el Pedro, no sé qué, pasándole ahí la posta. Es que además lo que logra hacer Topic es que nadie le moleste, que no lo pongan en la mira, que no le pongan como banderita para tirarle dardos, para que no desgasten su imagen, que sí le sucede a Salazar, por ejemplo. Salazar solo tiene para bajar. En cambio, Topic está allí, o sea, es un estar sin estar, más o menos, ¿no es cierto?, sin salir agredido, y en este momento está presentando casi fresca su candidatura, sin ese desgaste, gracias a esta estrategia planteada. Inclusive en buena onda para él, porque por último, si no le lograban salir los números en el escenario en el que, digamos, salga muy, muy reforzado Daniel Noboa,
escenario hipotético, diremos de febrero, que todavía estaba, ¿te acuerdas tú? Muy altos sus favoritismos y tal, sus positivos, perdón, digamos que se haya sostenido, no haya pasado lo que sucedió con los apagones de abril, todo el desastre económico y tal, lo que sabemos que ha pasado. El otro simplemente no se lanzaba porque compite bastante ese nicho también, o sea, está dentro de ese segmento hasta cierto punto también. Por supuesto que le arrastra los votos del correísmo hasta cierto punto también. Hay que ver qué campaña plantea el correísmo, también es como coincidiendo con Andrea, hay que ver. Es un actor fuerte, claro, por favor. O sea, el que siga repitiendo esa frase sin sentido de que el correísmo está muerto, de que no, o sea, aquí hay actores fuertes con los cuales uno tiene que contar dentro de un proceso electoral. O sea, que incluso yo te diría, uno podría pensar que ya listo, la estrategia es volver a ponerle a Luisa para perder las elecciones presidenciales, pero para reafirmar la mayoría, que es la primera minoría de la Asamblea Nacional. O sea, yo creo que aquí todo el mundo cree que los juegos son así tan abiertos y tan simpáticos, y no lo son. O sea, la política ecuatoriana sí tiene, no necesariamente con gente que uno simpatice, pero personas que tienen buen olfato, que les gusta jugar al ajedrez de la política, hacer buenas estrategias y pensar mucho más allá de salir en los medios de comunicación a decir soy candidato y aumentar la bendita línea en el currículum. Entonces, oye, Emilio, ¿y has visto a Borja en TikTok? ¿Has visto a Borja en TikTok? Hoy lo vi cocinando, creo que estaba haciendo yogur con granola. Yo estoy a la espera del análisis de la Andrea. Yo estoy a la espera del análisis de esos chéveres que sabe hacer la Andrea con los jóvenes. Hay que darle más tiempo, hay que esperar que cocine un poco más, porque sí me gustaría ver qué efecto tiene, porque obviamente que Andrés no lograba hacer eso, no es lo que hace Luisa. Hay que ver qué logra hacer. O sea, yo no ubico en estos parámetros a Borja, no lo ubico, y para mí esto todo es así como novísimo. Entonces hay que ver qué logra, ¿no? No lo sé. O no sé si vieron el TikTok de Pepe Serrano también, el primero que sacó. No, nada que ver, no, lo siento. Es un tema de culto, no te metes con Iron Man. Yo eso sí tengo medido, tengo datos. Un pequeño Iron Man. No, tengo datos científicos. Hay cosas que son de culto. Por ejemplo, trabajamos en la universidad con mis estudiantes una estrategia publicitaria en este caso era la musiquita de Nintendo para vender papas fritas, me acuerdo. Y casi me matan, casi me fusilan. O sea, hay semiótica de por medio. Hay cosas intocables. Exacto. Y Iron Man hay que tener cuidado. Pero de repente... Y pasa lo mismo si es que juegas con el tema de Star Wars, si es que juegas con esos temas. O sea, hay cosas que para cierto electorado no se tocan. ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se hubiese funcionado Comisario Gordon? José Serrano es Comisario Gordon, no es Iron Man. ¿Ves? Es la semiótica detrás. Entonces ahí te toca hacer grupos focales. No está pagado por si acaso, André. Pero de eso se trata, nos dieron la posibilidad de interactuar, así es que dale tu confianza. Sorry, nomás ahí, perdón. Coterráneo, que se lance al ruedo con quien quiera, da lo mismo, igual, me da chance de analizarlo nomás. Dice Mauri, ¿quién puede decir que el correísmo estaba muerto? Mauri, sí, democracia popular estaba viva hasta hace 2 años con Guillermo Lazo. Andrea querida, te recuerdo que María José Pinto es hija de Mauricio Pinto, ¿no? Un viejo jerarca de la democracia popular. O sea, para que veas, nadie se muere. ¿Quién te dijo que está muerta la democracia popular? Nadie está muerto. Nadie se muere. Y bueno, sabes, en el tema de a ver, yo siempre digo que las nuevas generaciones les han dado a los políticos la oportunidad de hacer política con un concepto completamente distinto. Ellos crecieron en un entorno donde tenías que ser algo que no eras para poder calzar en la sociedad. Que
las nuevas generaciones abrazan completamente lo contrario. Es esta cosa de ser único, es ser consistente con quien eres en realidad y comunicar eso. Pero lo que sucede es que lograr estos productos comunicacionales, quiero ponerlo más suave, más fácil más bien. Mentir es más fácil que decir la verdad, sobre todo en política, porque hay que ser muy cuidadosos de qué vulnerabilidades uno puede mostrar y cuáles no puede mostrar, más en un ecosistema tan carnicero como la política ecuatoriana. Por eso es que estos intentos de ser vulnerable pueden ser o demostrarte empático o normal, como por ejemplo verle a Diego Borja cocinando, tienen una frontera bien delgada entre lo que puede ser un no retorno de haber perdido la imagen política que has construido en mucho tiempo. Entonces, no es como que la gente, tal vez la gente joven que no le conoce para nada, dice, qué chévere, ha de ser chef, o ha de ser, alguna vez tuvo un programa de cocina o algo por el estilo. El problema, Emi, es que aunque nosotros en las generaciones Z y Alfa somos como una carga muy voluminosa de lectores, hay un porcentaje también bien alto todavía de lectores que sí saben quién es Diego y que dicen como que, ¿cómo que granola? ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la estrategia para que no se desdibuje esa imagen que ya tiene este candidato, esa imagen que ha construido ese político con el tiempo, pero que al mismo tiempo tú puedas generar un mensaje segmentado para estas nuevas generaciones que muestre las partes más bonitas y menos posadas de ti. Pero esto es un arte. Yo en la vida política que tengo del asunto comunicacional, he encontrado muy pocos equipos que logran transmitir o que su candidato, su cliente logre transmitir esto de una manera efectiva. Porque para empezar, tú tienes que dominar, esto es como, imagínate tú que hablamos español y las generaciones más jóvenes hablaran francés. Tú necesitas un intérprete que haga que ese español, esta persona, que el mensaje que quiere decir en español llegue en un francés perfecto a las generaciones más jóvenes. Y sorpresa, eso casi siempre solo lo pueden hacer las generaciones más jóvenes con las generaciones más jóvenes. Entonces necesitas un estratega centennial y millennial. ¿Dónde viene el problema? Que este estratega centennial y millennial también tiene que tener un vasto conocimiento político para que no termines diciendo estupideces. Entonces, ese equilibrio entre mucha experiencia política y al mismo tiempo comprensión del lenguaje generacional no suele estar a la mano de cualquiera, y ahí es donde normalmente falla. Y también fallan los que piensan, como dije al inicio y me reitero en eso, que los jóvenes son súper fáciles de convencer, ¿me entiendes? O sea, ya salgo en este video, abrazo un perro, planto un árbol, luego digo chill, y ya cuando chill es la palabra de hace como 3 años, ¿me entiendes? Entonces, mi hija me corrige cada rato, mami, ya no se dice está de moda. Yo, ya, me acabo de enterar. Perdóname, pero somos otras generaciones. El Emilio se ríe porque no nos entiende, pero nos aguanta. Yo también entiendo porque, aunque no lo crean, yo si bien soy de esa generación, mi mundo más es político que lo otro, ¿no? Entonces... es que Emi es un alma antigua reencarnada, Emi es un silent, ni siquiera eres boomer, Emi, tú eres silent generation. O sea, si tú pudieras, comprarías del periódico así, de esa tinta antigua todas las mañanas. Exactamente. Que lo planchen. Ahorita no está farreando con los amigos, está aquí con nosotros. Por supuesto. Sí. Y en cuanto a este tema de, perdón, Emi, solo para cerrar un poco esto de lo que comentaban del correísmo que no está muerto, el momento en el que ahora en la papeleta, ¿no? Después de que ya veamos los resultados, ¿consideran que si en efecto, digamos que hipotéticamente Luisa no llega a la segunda vuelta, cómo queda ahí también el partido de la Revolución Ciudadana? Porque ya serían 2 intentos y ahí, o sea, no, si bien es cierto, no muere, pero ¿cómo queda este debilitamiento? Ahí le sumaría también, es posible que la Revolución Ciudadana no llegue a segunda vuelta. Obviamente exacto, todo puede pasar hasta febrero, ¿no? Especialmente en Ecuador. Mira, Emilio, yo creo que nadie tiene asegurado el paso a la segunda vuelta, ni siquiera presidente. Hoy Daniel Noboa con la entrada en el escenario de Jan Topic, que yo creo que es su peor pesadilla, porque mira que ellos están tratando de presentar desde el gobierno como el punto fuerte el tema de la seguridad,
pero Topic sabe cómo darlo la vuelta y yo creo que aquí te digo, nadie tiene asegurado el paso a nada. Ahora, vale, respecto a tu pregunta, yo lo dije hace un momento y me ratifico, no siempre ganar la presidencia de la República es la única estrategia o la estrategia ganadora de una organización política. Mira, la Revolución Ciudadana perdió con Guillermo Lasso en 2021. ¿Y qué hizo? Se constituyó en la primera fuerza de la Asamblea Nacional y fue, a juicio del propio Lasso, la piedra en el zapato que no le permitió avanzar y que despuntó. ¿Generó eso animadversión? De ninguna manera. Repitieron como la primera fuerza al interior de la Asamblea en las elecciones extraordinarias del 23. Y mira que si te pones a pensar lo que podría ser ganaron locales, ganaron alcaldías. Un resultado apretado. Imaginémonos un escenario apretado en el que la Revolución Ciudadana no entra a la segunda vuelta, pero tú tienes a un Noboa con 25, Topic con 22, Revolución Ciudadana con 20. Te aseguro que ese voto de Daniel Noboa y ese voto de Jan Topic no se van a traducir en votos para sus candidatos a la Asamblea, peor todavía si están plagados de camiseteros. Lo que el 20 de la Revolución Ciudadana es un 20 orgánico, es un 20 que se transmite, te digo, 9 de cada 10 votos, y que podría, haciéndoles perder la presidencia y el paso a la segunda vuelta, constituirlos nuevamente en la primera fuerza al interior de la Asamblea. Hasta perdiendo ganan indiscutiblemente, sí. Y se convertirían en una fórmula de cogobierno brutal, en una negociación de segunda vuelta enorme para el que luego vaya, ¿no? Claro, sí. Yo veo eso un escenario mucho más lejano, sobre todo por el voto orgánico que tiene. O sea, en algún minuto, inclusive Topic se equivocaría como en efecto sucedió, recuerden ustedes, en el escenario más irreal que fue el de hace un año atrás, con asesinato de por medio, con magnicidio de por medio, con prácticamente fue un reseteo que vimos nosotros en esas tendencias electorales. Todos los analistas, todos los que hacían encuestas decían, esto es una locura, el nivel de indecisión que se vivió. Solo allí vimos en donde estaba muy difícil que pase a segunda vuelta la Revolución Ciudadana. Yo no sé si estaríamos viviendo un escenario similar. Por eso es que me adelantaría a pensar que la segunda vuelta es con el correísmo y quizás el correísmo y Noboa. ¿Por qué te digo esto? Porque pienso que lo tienen a Fito y lo van a sacar faltando 15 días para febrero. Así de mal pensada soy. Bueno, pero no te olvides que el que detuvo a Fito fue José Serrano en el ministerio, ¿no? Entonces él también va a aprovechar a hacer campaña conmigo. Por ahí, Fito estaba preso. Puede ser. Pero la maquinaria de Centro Democrático, no sé, pero bueno, en fin. Pienso también que por último van a bajar, recuerda los 3 puntos del IVA están en manos del presidente. Entonces pienso que también por ahí podría haber algún tipo de negociación. Entonces, y esos son elementos que están a disposición del presidente Noboa. Entonces, por esa razón creo que para la piscina de la derecha, que serían Noboa, Kronfle, Cucalón, en algún minuto, todos esos votos al final del día van a terminar favoreciendo a Noboa, dependiendo de cómo ellos suban o bajen su palanca, sobre todo a finales de enero, ¿no? Que creo que va a pasar. La ventaja entre comillas, es que si logra Andrés Arauz negociar esto de las izquierdas que están todavía en conversación, así sea solo el famoso pacto de no agresión, así sea solo el famoso pacto. Se lo rompió, pero ojalá lo cumplan. Para que Granja Lagoto, pero si leíste a Silva, a la Vero Silva, ¿no es cierto? Así sea solo esa pequeña conversación, podría ser que por fin logra, porque el correísmo no ha logrado esto en las otras veces, logra sumar adeptos. Esto no ha pasado en otros guiones. No logra tener esos apoyos que sí han sumado en su momento Guillermo Lasso y después Daniel Noboa. Cuando estás cerca de una segunda vuelta, de una voto, necesitas esas sumatorias. Son buenas noticias. Y esa puede ser un guión distinto. No sé si le alcance, porque por lo general es todos contra el correísmo. No sé si le alcance en el hipotético escenario de una segunda vuelta. Pero esa me llamaría la atención. Podría ser unos matices de un guión distinto, pero todavía es explorar muy lejos.
Yo Ahora, justo quería también, también ajá, señalar un dale. poco sobre este tema ah, de lo que decía el Mauri. El correísmo, Emi y Vale tienen demasiado tiempo jugando este juego como para jugar a perder. Entonces, todo está calculado. Incluso el no lanzar el candidato más maravilloso que te puedas imaginar está calculado por una razón que de alguna forma dentro de la psicología del movimiento garantiza un bien superior. Entonces puede ser, por ejemplo, podría ser jugar a ganar la asamblea, que me parece una teoría interesante, o también podría ser jugar a ganar lo que se pueda ganar sin poner en riesgo lo más importante que sería si quien gana, ¿qué es lo que sabemos por eso Luisa se mantiene como candidata? Porque si alguien nunca dejaría que alguien meta la mano en el botín después de que han logrado el espacio o han ganado el reino, va a ser Luisa, porque lo va a defender con uñas y dientes. Entonces, es como decir, prefiero apostar a ganar y si gano, maravilloso, pero con alguien que yo sé que me va a responder sobre tal o cual asunto. Ahora, las estrategias del correísmo son siempre muy sofisticadas. Eso le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, siempre están, porque bueno, está su mismo buró político y a las personas que planifican estas estrategias han jugado durísimo muchos años, entonces más sabe el diablo por viejo que por diablo, y entonces ven muchas cosas que probablemente algunos no alcanzamos a ver y juegan con esas esquinas que ellos mismos dejan abiertas para luego ver cómo alcanzarle la mayor rentabilidad. Entonces, otra cosa que el correísmo se siempre recuerda cuando se lanzó la candidatura de Luisa la primera vez. La gente decía, pero ¿cómo? Es desconocida, es una mujer en este momento, lo mejor era tal persona, tal persona, tal persona. Y bueno, Luisa fue creciendo, 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 creciendo vertiginosamente, hasta que sucedió el asunto de Fernando, que le dio la vuelta no solo al tema de Luisa, sino a todo, pero crecía y crecía mucho. Entonces, la forma, la estrategia que se utilizó para el crecimiento de Luisa funcionó. Más allá de lo que podamos pensar de ella como candidata, el movimiento supo jugar sus cartas correctamente. Entonces, yo creo Y que sobre esto, si alguien te puede dar sorpresas de mí, va a ser el correísmo. Y una cosa bien importante que acabo de notar ahorita, eh, es que hay una cuestión bien distinta con respecto a la campaña anterior, y es que en la campaña anterior el único que se peleaba con mucha fuerza el discurso de seguridad es Jan, pero si ahora vas a tener una sobredemanda, sobreoferta, perdón, de ese discurso en esta elección, tienes a el Serrano. Arauz, tienes al señor Arauz hablando de lo que él considera que es básicamente la historia de su vida, su trabajo, o sea, su personalidad está asociada con eso. Tienes a Pepe Serrano, tienes a Dan, tienes al presidente que tiene que seguir hablando de los logros que dice tener de su gobierno este asunto, y así sucesivamente tienes un poco de gente que va a sobreexplotar ese tema. Entonces, incluso una Saquicela con el tema de justicia, creería yo, ¿no? incluso puede ser Saquicela con el tema de justicia. Entonces, hay que ver y vale también ver cómo van a lograr en un ecosistema donde va a ser un discurso tan repetitivo la famosa diferenciación. Porque es fácil diferenciarse cuando tú eres el único que tiene las credenciales para hablar de un tema. Pero ¿cómo te vas a diferenciar cuando la mitad de los candidatos van a hablar del mismo tema y algunos podrían tener mejores credenciales que tú? Como por ejemplo en el caso de Pepe Serrano. Porque te guste o no, Pepe Serrano fue un ministro que tiene con qué demostrar lo que hizo. No es como voy a ofrecer hacer, yo ya ahí, claro, pero como decía la Caro, no está acompañada quizá en la estructura más robusta que podría tener para difundir esto, ni tiene tal vez el carisma que otros candidatos podrían tener. Entonces yo sí quiero ver, más allá de qué cocinan, a qué le ponen granola, si hacen tonga y demás en los videos, cómo logran diferenciación en un ecosistema donde casi forzosamente todos van a terminar hablando de lo mismo. Claro. Y a propósito, tú mencionabas o sea, también creería yo que en este momento, cuando a una persona le pregunta cuál es la figura más visible del correísmo, además de Rafael Correa, que no está en el país, hablan de Luisa González. Entonces aquí les relaciono con el video que se hizo viral de cómo le confunden a Lavinia Balbonesi, no sé si lo vieron, cuando estaban los niños en Chone y le pregunta Lavinia, ¿cómo me llamo yo? Y le dicen Luisa.
Entonces, más allá de que Lavinia luego dijo que la profesora le quiso hacer una O broma, sea, bla, bla, salir a bla, dar explicaciones ya de por sí es ya un es, desastre, Emilio, eso ya perdóname. dice algo. Entonces, Chuta. también esto y además, ¿cómo regresan dos figuras viejas? Primero, en el correísmo, Ricardo Patiño para ir a la asamblea. Y segundo, en ADN, voy a decirla como una figura vieja, Anabela Singh, porque ya no ha ¿Cuál estado vieja? como ¿Cuál vieja? candidata. ¿Quién Como quisiera? candidata. ¿Quién la Viejo tener en no. cuenta esta mujerón? Como candidata me refiero, ¿no? Más allá de su edad, porque obviamente tiene, se la ve que no, que ha sido tragaños. Entonces, ¿cómo estas dos figuras que regresan a la política electoral, porque posiblemente en política no se han ido, pero en política electoral, cómo regresan a la papeleta, cómo puede esto incidir en el voto también de la asamblea y también de los precandidatos? Empezamos con Mauricio. Mira, yo creo en este sentido, Emilio, que cualquier cosa, insisto, puede pasar. No debemos en este momento ya empezar a hablar sobre lo que será o podría ser ni siquiera la campaña de enero. Partimos en este espacio hablando de los 17 precandidatos que van a reducirse indiscutiblemente, van algunos a quedarse a medio camino, no serán los 8 que tuvimos hace menos de un año, serán 14, 15 probablemente, pero yo creo que ahí incluso podremos empezar a hacer un análisis un poco más certero de lo que podría ser la elección de febrero. Ahora, si queremos basarnos en los hechos, aquí los tres hemos hablado de descarte, de gente a la que hay que dejar por fuera, de estructuras políticas que no son fuertes. Y también me pregunto, como con seguridad Andrea y Caro se preguntan, ¿qué estructura era ADN si no la suma del PIF que hoy auspicia Víctor Arauz y mover lista 35, que en paz descanse, y que era Alianza País previamente? ¿Quién era Daniel Noboa? Si partió penúltimo en las encuestas que mostraban un 1.5, un 1.8%. Cualquier cosa puede pasar. Y yo creo que en este momento hay que estar más bien como nunca atentos, porque incluso el tema de la violencia puede ser utilizado como un arma, como una herramienta de los propios candidatos presidenciales. Mira, acá no debemos dejar por fuera, y suena horrible decirlo, que la política es sucia, que hay gente especializada en hacer campaña sucia, campaña de lo que se denomina campaña negra dentro de la comunicación política, y cualquier cosa puede hacerse con el único objetivo de llevar a un candidato a un espacio de poder. Lo que podemos tener en el radar en este caso es que, por ejemplo, en la candidatura de Noboa, más que su binomio, la señora Pinto, mucho más peso político tienen su esposa y su madre. Indiscutiblemente esas van a ser la triada junto a Noboa a la cual los demás deberán enfrentar, una situación que los candidatos seguramente ya la ven, que los que han tenido fogueo en la política están conscientes, creo yo, de sus negativos, o deberían estarlo al menos, para saber cómo jugar con ellos. Un José Serrano que vive fuera, que no ha querido venir, y te digo incluso, yo creo que hay que empezar a pensar en los reveses comunicacionales que hasta la Revolución Ciudadana podría tener, porque yo estoy esperando con unas ansias locas ver cómo van a publicitar a Javier Lazo como cabeza de lista. No creo que digan vota por Lazo, RC5. No vota van a por decir el vota otro por Lazo. Javier, vota por Lazo Javier. ahora es Revolución Ciudadana, yo que sé qué es lo que dirán, pero tengo una curiosidad Además, brutal de ver este tipo de cambiar cosas. a hermana por hermano, o sea, cambiar a hermana de Rafael Correa por hermano de Guillermo O Lazo. sea, mira, yo creo que la Revolución Ciudadana Emi, Maure, ¿qué quiero decir? Ese Emi 100% cizañoso. Tú quieres romper una familia, Emi. Pero No, bueno, no lo entonces quieres hay enemigo al Emi. que estar muy atentos. Y más bien yo, como ya sé que el tiempo nos resulta corto y nos tenemos que ir despidiendo, comprometerles ya a ti, Emi, Vale, a que nos vuelvan a juntar, porque además la charla con Por la Cari supuesto, las es puertas riquísima, abiertas. para seguir haciendo estos temas de los jueguitos una vez que se vaya decantando el asunto político en las próximas semanas. Claro que sí, claro que sí. También, si algo más
tienen que decir nuestras dos otras panelistas, adelante tenemos unos No, minutos. ya mató las pasiones del Mauricio con esto de que el tiempo es corto. Ya déjate de No, notas. Ya quiere irse, ya quiere irse, así creo que ya te está. quedaste pensando en voto Lazo, Revolución Ciudadana. Y yo te dije, Terrible, así la creatividad, qué horror, ¿no? No, a ver, o sea, yo pienso que es necesario, es justo y necesario trabajar en una nueva, Mauricio, otra vez, una nueva reforma al Código de la Democracia. Hay que trabajar en mejores impulsos a los pactos, a las alianzas, para que a partir de la generación de esas alianzas se puedan evitar los famosos 17, 16 nombres. Hay que insistir en evitar estos famosos trisimotis electorales. Esto implica que el trabajo de los partidos y movimientos del fomento de las bases tenga también a la gente que haga la observación que corresponde, que las famosas primarias y las democracias internas en verdad funcionen, porque lo que tenemos son un chiste, y que pueda funcionar de mejor manera las instituciones políticas. Entonces, no alcanza solamente con los decretos, con las leyes, con los articulados, sino que requiere también una mejor observación de cada uno de esos procesos. Esto implica presupuesto, implica personal, implica refuerzo a la institución electoral. Eso no lo tiene. Por esa razón se deja pasar muchas cosas. Y eso hay que decir las cosas como son. Muchas de las veces se activa y se piensa que todo el presupuesto se va a la campaña electoral, cuando deberían estar enfocándose justamente en estos procesos. Y quizás nos toca pensar otra vez en reformas al Código de la Democracia para poder darle todavía mayor estabilidad y robustez a la democracia, porque esto no es precisamente un signo de robustez, tener 17 nombres en la papeleta, para nada, en absoluto. Esperemos a ver cómo decantan y ahí pues seguiremos con todo el mayor de los gustos analizando, yo al menos desde el Tomebamba y desde el balcón de la academia en donde me muevo con todo gusto. Bienvenida, Gracias por la invitación. bienvenida siempre. Emi, yo quiero ver, bueno, Emi, Vale, muchas gracias por la invitación y también a todos los amigos que se han conectado, especialmente a Más los de damnificados. 1500 a propósito, más de 1500 conectados en este momento. Qué lindo saber de muchos de ustedes que sé que están conectados a este programa. Para mí es un placer siempre conversar con la Caro, con el Mauri, con ustedes en este medio, Emi, Vale, porque es una conversación que tiene un verdadero interés de analizar desde probablemente la subjetividad que todos tenemos, pero sin ánimo real de influir en nada. Y lo hemos demostrado en varios procesos ya. Este es un proceso que va a tener su complejidad. Yo creo que fue más complejo el anterior, porque el proceso de muerte cruzada fue algo completamente inédito en el país. Hubo muy poco tiempo para levantar binomios, para salir, para hacer campaña y todo lo que nos pasó en la elección. Yo justo veía, no sé si les salieron los recuerdos de Facebook, que el año pasado a estas fechas hemos estado votando. Sí, Entonces justo, fue toda una locura, una cosa tras otra. no puede ser que haya sido un año. No, yo también dije eso, ¿cómo puede ser posible que ya sea un año de que estuvimos en elecciones, de que estuvimos pasando por todos estos procesos? Para ese momento ya estaba, recuerden, Cristian Zurita en la papeleta. Claro. Fue un momento muy conmovedor y yo te digo, pues, de alguna forma para mí fue como un burnout, o sea, yo terminé con un cansancio emocional, espiritual, psicológico, mental después del proceso electoral. No me quiero imaginar si esa fue mi situación sin ser candidata, sin ser parte de ninguna de las campañas tampoco. No quiero imaginarme cómo terminó varios equipos que ahora tienen que volver a lanzarse y particularmente, por ejemplo, el del gobierno, ¿me entiendes? Porque después de ganar tuvieron que trabajar todo este tiempo, entonces es para estar bien quemados y vamos a ver cómo se reactivan para este nuevo proceso que es extremadamente desgastante. Y sabes algo, yo creo que este proceso va a ser, ya nos demostraron cómo puede ser de violento el proceso político en el Ecuador en la última elección, porque muchas cosas en nuestro país han cambiado, desde el hecho mismo de tener la sexta ciudad más violenta del mundo dentro del Ecuador. Esperemos, por el bienestar de todos, que este proceso electoral se pueda vivir en paz y con democracia, pero no es que yo sea la más optimista de todo lo que puede pasar.
Entonces, creo que va a ser un proceso electoral muy fuerte, muy fuerte. No me espero paz ni condescendencia, ni tampoco jugadas limpias. Como decía el Mauri, hay equipos que están encargados desde ahorita ya en trabajar esta campaña súper oscura. Lo malo, ¿sabes? Es que al final todo eso se da la vuelta y no siempre le va mejor al que gana con trampa. Entonces, veamos qué pasa con todo esto. Creo que muchos partidos y muchos candidatos se juegan cosas. Mira que el porcentaje de la población muy joven es cada vez más alto. Y esta es una población para quienes incluso los políticos de la era más reciente les son desconocidos. Entonces, partidos sólidos de alguna forma y que tienen esta memorabilidad por el tiempo que han durado, están muy próximos a perder estos grandes nichos de lectores porque ya no les conocen. No puedes vender para siempre tus experiencias de hace 20 años. Entonces, se juegan eso, el seguir en el ecosistema electoral. Otros se juegan su existencia per se. Creo que esta papeleta nos demuestra que los movimientos que nosotros podríamos considerar más estructurados, PSC, correísmo, hay fracciones muy fuertes adentro, hay un fraccionamiento muy fuerte. Entonces, este proceso electoral puede servir como un consolidador o puede servir como la estocada definitiva para que terminen de explotar. El presidente se juega su reelección, le fue muy difícil llegar al espacio en el que está y de alguna forma Jan Topic está en su segundo intento, también hay bastante que está en juego. Entonces creo que va a ser un proceso electoral que ponga a muchos, por no decir a todos, a prueba. Y para otros perfiles, por ejemplo, que también considero competitivos, como por ejemplo Cucalón, creo que va a ser el proceso de entender a quién le va a hablar, en realidad. Si le habla al votante de Fernando Villavicencio, sí, va a tener garantizado un porcentaje de la votación. No todos los que votaron por Fernando votarán por él, sin duda, porque son personalidades muy distintas. Aunque quizá tal vez para este boomer que está buscando una opción más clásica, él podría jugar de alguna forma. Pero, ¿dónde queda entonces ese otro gran electorado? Y si habla con ese gran electorado, ¿en qué términos lo va a hacer? ¿Cuáles son las credenciales que va a mostrar? Lo del gobierno más reciente, Lasso. ¿Qué asociación tienen las generaciones más jóvenes con el gobierno de Lasso? Entonces, les veo un poco en jaque a todos y quiero ver cómo se va resolviendo esto cuando la papeleta disminuya los nombres y eventualmente veamos con qué personajes vamos a jugar. La elección pasada teníamos el personaje del candidato de la seguridad, teníamos el candidato Daniel, que era como de las cosas más el empleo, algo menos, un poco más soft, no el hard que estábamos como viendo en las otras campañas. Teníamos a Luisa, que era 100% Volpe Correa. ¿Cuál va a ser el discurso en esta elección? ¿Cómo van a replantear todo eso? Entonces, ¿cómo jugar con yo me quedo con este asunto de la seguridad. ¿Cómo jugar con el tema de seguridad sin ser un eco de 7 voces? Entonces, de 7, de 10, de 15, de 12, de 17 voces de las que finalmente terminen. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pues, con Antes todo de esto. cerrar, Aquí no, el que quiere, se aburre es porque quiere. Justamente, antes de cerrar, quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Quiero empezar por Mauricio y que me digan cuántos candidatos van a quedar y quiénes se van a bajar. Yo creo que vamos a tener 14 candidatos. Ok, se atreve a decir. Probablemente, te digo, el amigo de Reto termine haciendo un pacto con la Revolución Ciudadana. Creo que por ahí también hay la posibilidad, hasta por declaraciones que ha dado Iván Saquicela, podría también quedarse a medio camino buscando un acuerdo o un pacto con alguien. Por ahí habrá alguno con impedimento de ser candidato y se quedará a medio camino. Y veamos pues qué pasa con algún otro, pero yo te digo, la base van a ser 3, nos quedaremos probablemente con 14 candidatos en la papeleta, es mi predicción. Pueden ser más incluso, pero creo que menos es muy difícil. Claro, ¿cuánto das? ¿Qué te diré? O sea, dicen que tengo cara de bruja, pero aún no tengo la habilidad, entonces no lo sé. No, pues no.
yo quisiera quedarme con esos 10, 12, ¿no? Pero soy muy ingenua, soy muy ingenua. Tengo, Yo también. sobre todo, me preocupa mucho al director, al productor ejecutivo del debate. Eh, Piensen sí, en no, no, él. no tienes ¿Qué consideraba que es la Caro? muy considerada con el señor del debate y luego con todos los que hacemos análisis del debate. O Mira, sea, yo pensé que aquí vamos a decir, señores del Consejo Nacional Electoral, ponemos a su consideración a Carolina Ávila para que forme el comité de expertos que organice el debate presidencial. Así es que aquí ya lo estoy postulando para dicho cargo. no sean así, flaco favor sería, pero para el productor ejecutivo del debate que tiene que buscar los tiros de cámara perfectos, además para que coincidan en 17 rostros, cada uno más, no. O sea, creería que serían 2 bloques, ¿no? O sea, no hay de otra, 2 obviamente. noches. Así, o sea, así te por sorteo, 2 noches, no, una Es lo que pasó locura. en 2021, acuérdense. Así, Terrible. Nadie vio. Sería además, terrible. mata pasiones, eso por TikTok ya ni siquiera se vería, Andrea, o sea, No. ya ni siquiera se vería, no sé cómo se podría ver. Y hay que pensar además en ese tipo de formatos, en fin. Ojalá, de repente me quedaría en esos 13, 14 que menciona el Mauricio, por las razones que él también expuso. Tengo una ingenua expectativa por la alianza de las izquierdas, muy ingenua, pero hay esto te fijas, de declararlo, ¿no? Declararlo, de decirlo, de invocarlo, para ver si así oyen, ¿no? Claro, porque hoy incluso decían que es posible que Leonidas Issa se baje y apoye a Pedro Granja. Está dentro de también unas posibilidades, porque Mira, por el lado que sean, o sea, ujú, con o sin correísmo, no me importa. El punto es que exista la famosa unidad de las izquierdas, porque la derecha, salvo excepciones, suele ser de alguna manera más solía ser. O sea, los otros no tienen ideología, o sea, los hemos mencionado, tú no les puedes poner por la izquierda o por la derecha, porque no están por ese lado, salvo 2 o 3 que sí son claros en la derecha y en la extrema derecha incluso, pero no está para fraccionar ese voto ideológico, al menos no tanto, pero en izquierda sí se da ese fenómeno, entonces sí vale la pena que conversen, que se sienten. Y como te digo, por último, el pacto de no agresión. Pero vamos a ver, al final hay unos egos tan hoy lo vimos, grandes, hoy lo que vimos, ayer y hoy lo vimos. Sí, increíbles. Claro, es- vivimos en el país de los ungidos, entonces cada cual Sí, se considera más mesiánico que el otro, es ¿no? Dios en la tierra soy yo, sí, o sea, tal soy el cual. hijo de Dios en la tierra, sí, claro, porque yo te mandé, porque el Dios soy yo, entonces, o sea, Exacto, es una cosa tal cual. terrible, Es una entonces locura. igual no aspiraría mucho, tal Emi, cual. o sea, a ver, igual que la Caro, yo un poco más radicalmente, yo me quisiera quedar en unos 5 binomios, así, pero ya exageradamente, que creo que son los que verdaderamente tienen Opción. posibilidad de competir, porque creo, a ver, yo soy vivo de esto y básicamente a eso dedico mi vida, que es la importancia de la segmentación de no solamente del discurso, sino de tu producción audiovisual y todo lo demás. Todas tus narrativas tienen que estar segmentadas. Y para mí, el que un candidato responda a un arquetipo, por lo menos uno definido, aunque tenga poquito de los otros, es importante. Entonces, yo quiero saber, quisiera que cada binomio tuviera una propuesta diferente. Yo soy el que va por el país de las normas morales estrictas, pero libertad en la cosa económica. No sé, ¿me entiendes? Una ideología planteada, un plan de gobierno diferenciado. O sea, yo soy el candidato que va todo verde, o sea, literalmente todo verde, la alergia verde, no sé qué, ¿me entiendes? Ojalá algún día lleguemos a tener algo así, donde verdaderamente tengamos opciones, los que estamos buscando un plan que no sea solamente populismo puro y duro, paja y humo, que es lo que tenemos casi siempre en los procesos electorales. Pero soy bastante escéptica de que eso pueda pasar porque los egos son demasiado grandes en este país y te digo, en sentarse, todo el mundo llega a la mesa de diálogo con la postura de sí, negociemos, yo soy el candidato y ustedes qué quieren ser. Desde ahí es súper difícil que logres una negociación. Y digamos, para celebrar el hecho de que por lo menos ya siento un poco más de equilibrio en el hecho de que no
no están en este cargamontón clásico, por ejemplo, contra el correísmo, porque bueno, creo que están tratando de construir sus propias alternativas y no sé qué. Porque esta cosa del correísmo, anticorreísmo es algo que a mí me lastima, me parece absolutamente impropio de un cerebro de un Homo sapiens sapiens. No puedes vivir en esa polaridad. Nadie es completamente malo ni completamente bueno. Tú Así tienes es. que poder coexistir con las diferencias. Y por último, si alguien quiere votarle a alguien que no seas tú mismo, pues bueno, está bien. Con que tú consigues tu propio voto por tu propia capacidad, pues evidentemente eso sería lo mejor. Lo que sí creo es porque pienso que no nos vamos a quedar con los 17, en eso estoy clara. Si una claridad tengo es que no quedan los 17 binomios, porque hay muchos en estos binomios, hay algunos articuladores o gestores políticos de mucha capacidad. El mismo Henry Cucalón, yo le considero una persona con gran habilidad para jugar este juego político, que creo que puede convencer a algunas personas. A Eduardo Sánchez también le he visto en acción articulando temas políticos, no tanto como un candidato con probablemente con grandes triunfos en la política electoral, pero sí le he visto articulando cosas, es decir, consiguiendo amigos, sentando a alguien aquí, sentando a alguien allá. Creo que estos, entre los nombres que se me ocurren en este momento, siento que son personas que tienen capacidad de articulación. De corazón espero que nos den una sorpresa quienes tengan estas capacidades y logren aglutinar varios nombres, porque le va a dar con más competitividad aún a la elección el que tengamos candidatos verdaderamente fuertes y ahí sí ver un duelo de titanes y que se den con mucha fuerza, porque la verdad es como ir a hacer ahí, ¿cómo es esto? Cola de león o cabeza de ratón, me parece como no es lo que el país se merece más en un momento tan importante para su vida política. Eso, chicos. Perfecto. Con esto les quiero agradecer muchísimo a ustedes, Mauricio Alarcón, Carolina Ávila, Andrea Yepes, a las más de 1560 personas conectadas a esta hora con nosotros. Mil gracias por acompañarnos y queda una segunda ocasión para poder conversar más adelante cuando ya tengamos una papeleta más definida, cuando ya tengamos algunos números también que me parece importante que deberíamos tenerlos para analizarlos. Y queda siempre este espacio abierto para ustedes. Bienvenidos siempre. Este es su espacio. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos y desearles a ustedes también que tengan una buena noche. Vale. Muchas gracias por estar aquí, mismo panel, misma hora para la siguiente ocasión, así que les comprometemos a que... Ojalá hay nueva papeleta. Exacto, y Sí, ojalá nueva no- papeleta, esperemos que sí. Ojalá haya 14 para que ganen los tres la apuesta. Exacto, era de apostar, sí. Visita de por medio, visita Es Cuenca y fui de por medio, ya. Una visita perfecto, a Cuenca. así quedamos. Perfecto. Muchas gracias Gracias, y buena Emilio. noche para Gracias, Vale. ustedes. Una Gracias a buena noche. ustedes. Igualmente a Muy buenas ustedes. noches. Chao. Gracias, chao, chicos. Bueno, hemos tenido un panel de lujo con Mauricio Alarcón, Carolina Ávila y Andrea Yepes. Y bueno, con esto estamos cerrando este espacio. Muchísimas gracias a las más de 1560 personas conectadas con nosotros. A los comentarios Y, también, ahí habían unos comentarios de sí, Nequis, gracias por lo voy a comentar, leer. por compartir, síganos, suscríbanse a nuestros canales, a nuestras plataformas, siempre estamos intentando mejorar en el tema de informativo y también de análisis, siempre buscando varias voces, la pluralidad y también pues ya saben, todo con responsabilidad. Así que gracias de mí siempre y a toda la gente que siga Así ahí es. pendiente, seguiremos, ahí les avisamos en nuestras redes cuando tenemos otro Entre Voces y si no, el próximo martes, pues estamos seguros. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en su espacio, porque este es su espacio. Gracias nuevamente a todas y todos y desearles que tengan una buena noche. Con nosotros Chao, será hasta la Emi, próxima gracias. semana o hasta el próximo programa. Eso. Chao, chao. Gracias, Emi. Chao.